Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincianet Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11 5559 5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina e internacional en el día de hoy. Este es el episodio número 224 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la Chacarita, del lado de afuera, aclaro. Me acompañan Cuchu Zayat, que está acá en Villa Crespo, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, Palermo, Villa Crespo. Ahí estamos, ahí. Hola, ¿cómo les va? Hola, a todas Pablo. y todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Y nos acompaña Pablo Totó Ibáñez, el alcalde. Claro. ¿Que está? ¿Dónde? En el aeropuerto George Bush de Houston, haciendo el transbordo, esperando el transbordo para salir para Argentina. Para volver a pasé Argentina. 4 horas estuve en Washington. El capítulo de hoy es la gira mágica y misteriosa de Sergio Tomás, que hace crack Massa en los Estados Unidos. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero seguramente las vamos a hacer a lo largo del episodio, Totó, pero ¿cómo fue la gira? ¿Cuáles fueron los puntos? ¿Cuál es el saldo de esta gira de Massa por Estados Unidos? Como toda gira tiene un capítulo final que todavía no ocurrió, que podemos sugerir algunas disposiciones. Hubo algunos réditos puntuales y efectivos, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que amplió los créditos y anticipó o prometió anticipar los créditos. Un dato especialmente particular si se cumple la función de enviar entre 500 y 700 millones antes del 30 de septiembre, eso puede tener un componente a nivel local interesante para ver si se extiende o no se extiende para la capacidad de fuego que tiene el gobierno argentino y banco, esencialmente con las reservas del Banco Central, para tener que extender o no el dólar soja. Por eso digo, todo aparece muy vinculado ante la debilidad conocida, 1000 veces hablada, de lo referido a reservas, todo ingreso de fondos, todo ingreso, sobre todo una parte importante del BID, que son reservas de libre disponibilidad, que van directamente a reservas, préstamos de libre disponibilidad. Eso puede tener un componente y fortalecer la posición de la Argentina en negociaciones o distintas instancias. Lo pongo específicamente con el tema de dólar soja, que es algo que no paradójicamente se cerró de una manera antes de que Sergio Massa vuele para Washington y con un acuerdo que no había ocurrido en la previa, que era promesa de liquidación contra promesa de medida, porque en términos efectivos el dólar soja todavía está en instrumentación, se resolvió, si no me falla Alfredo, se hizo en el directorio del Central el día jueves, por lo tanto hubo como que se invirtió la carga. ¿Te acordás que el primer dólar soja se hizo y después a ver cuándo liquidan? Ahora hubo como una primera liquidación en los 4 primeros días de 1.700 millones, cuando la medida recién fue instrumentada para que se ponga en práctica. Digo, con este margen que tiene que ver con las negociaciones, cómo juegan las instancias de negociación y cómo te puede potenciar o fortalecer una instancia o un movimiento al otro. Ese para mí es el dato central. Ahora está en Houston con el tema Vaca Muerta, un tema que también tiene volumen per se, que va a tener una segunda etapa porque el 21 de septiembre va a estar Alberto Fernández acá en una especie de venta del proyecto Vaca Muerta con la meca de lo que es hidrocarburos, y es un componente que siempre aparece ahí presente. Pero después hay 3 hechos que yo creo que son relevantes. Por un lado es toda la dimensión de vínculos políticos que volvió a confirmar Sergio Massa aquí en Estados Unidos. Mike Pyle ayer almorzó en Casablanca, volvió a verse con Jack Sullivan, cenó con Juan González, ayer estuvo
fue hasta la embajada. José Walfredo Fernández, que es como si fuese desarrollo económico del Departamento de Estado, digamos, una dimensión de calidad de reuniones, y además fuera de eso la Cámara de Comercio de Estados Unidos y un circuito muy explorado por Sergio Massa, como por ejemplo el Comité Judío Americano, también estuvo ayer, que hago una digresión nada más, porque estuvo con Dina Siegel, y Dina Siegel fue la que le hizo una observación. Antes lo había hecho Ricardo Zúñiga, que es también del Departamento de Estado, y le hizo una mención al tema del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hubo solo 2 menciones en toda la gira, pero de dimensión política. Zúñiga por un lado y Dina Siegel por el otro. Digo para entender, porque a veces hay una dimensión estrictamente económica, de créditos, de multilaterales y todo mirando qué va a pasar con el Fondo Monetario, y con una instancia para mí la más relevante de todas, que es la del lunes, que tiene que ver con David Lipton y con Michael Kaplan, que es el número 2 en términos tributarios de Janet Yellen, y ahí me parece, que va a ser importante, y ahora me voy a meter, hay una dimensión política de relaciones, de vínculos, de encuentros y demás, que Massa estuvo alimentando todo el tiempo y que posiblemente es lo que le termina ayudando, por ejemplo, en una cabriola muy notable de Mauricio Claver Carón, el presidente del BID, que hace 25 días, casi 30 días, hace 35 días, 40 días, cuando estaba Silvina Bataki, firmó una columna en el Financial Times hablando de que Argentina era inviable. Y 45 días después le aumenta los créditos. Entonces, eso tiene una explicación, y la dimensión de esa explicación, más allá de que Claver Carone estaba pisando un crédito que el organismo tenía que darlo porque no había elementos objetivos, también tiene que ver con una dimensión política de la relación, una relación particularmente interesante que tiene Claver Carone, un universo de relaciones vinculado a Miami, vinculado a un senador de New Jersey, demócrata, Bob Menéndez, digamos, hay un mundo de relaciones que viene cultivando hace mucho tiempo Sergio Massa, que hace que algunas gestiones, que algunas conversaciones se faciliten. Después tienen que ocurrir otros hechos. Digo, el BID lo que hizo fue acelerar, y una mención muy específica y muy fuerte de Claver Carone hablando de Massa como prácticamente había llegado, digamos, una figura sumamente mágica, digamos, porque Claver Carone explica el cambio de postura del BID, de retasearle 500 millones de dólares al BID a prometerle 1.200 antes de fin de años y casi 3.000 entre el 22 y el 23, todo lo explica por la aparición de Sergio Massa, que tiene conocido, naturalmente, que tiene una relación bastante fluida con Sergio Massa, histórica por lo menos, no sé cuán fluida, pero histórica, que permitió eso. Y los 2 puntos que para mí quedan, temo cometer errores técnicos, pero acá la figura esencial la puede aportar Alfredo, tiene que ver con el Fondo Monetario. Las reuniones técnicas con el Fondo Monetario, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, perfecto, sí, siga. Las reuniones técnicas con el Fondo Monetario iban a terminar el día jueves, después se estiraron al día viernes, y todo indica que van a continuar durante sábado y domingo. Massa se vino a Houston con parte del equipo y parte de su equipo de economía que vino, que es bastante nutrido, el que vino a Estados Unidos, se quedó continuando con las negociaciones, sobre todo Leo Madcour, que es como una especie de el coordinador, como el jefe de contingente en cuanto a las negociaciones, cómo va y cómo viene, pero está jugando fuerte también Marco Labaña y naturalmente Rubinstein. Ahora, van a continuar porque, a diferencia de lo que habitualmente se dice, está todo en discusión, digamos. La discusión está en todos los planos: modificación de metas, modificación de pautas, cómo se avanza en cada uno de los hechos, con el objetivo de que el lunes por lo menos haya un comunicado conjunto que todo indica. Alguien me decía que el Fondo Monetario no solo mira cómo cumpliste a lo largo del último mes, del último trimestre, o del último semestre, sino qué proyecciones tenés. Y lo que plantean, que básicamente cuando viene Batakis, venías quizá cumpliendo, porque Guzmán había terminado el segundo semestre cumpliendo bien, justo, con alguna matemática creativa, pero había cumplido, pero la proyección era muy mala. Digamos, lo que se veía en el horizonte era muy malo. Cambia
en cuanto a expectativas y a relaciones respecto a Massa. Por lo tanto, hay una idea general que lo del fondo va a salir bien. No sé si va a salir ya con un comunicado diciendo en esta semana está todo ok, y falta el directorio, que creo que tiene que pasar 15 días, hay un plazo técnico, pero como que podría irse Massa con una buena señal, sí, sobre todo, aunque no lo diga el comunicado, haya una aceptación de modificación de pautas a partir del contexto internacional. Fue muy importante, lo hizo Flavia Arroyón, hablé el otro día, hace un mes Flavia Arroyón era ministra de Industria de Salta y pasó 5 días después, estaba explicando la segmentación casi en cadena nacional, y 25 días después le está explicando al Fondo Monetario Internacional cómo es la segmentación en la Argentina. ¿Por qué eso es importante? Porque uno de los argumentos específicos en la negociación es que la Argentina gastó $5.000 millones extras, como a raíz de un factor que era absolutamente exógeno, que fue la variación de los precios internacionales de energía, y eso debería ser contemplado. Entonces, eso en la meta referida a reservas tendría que jugar. Entonces, cierro con ese capítulo. Y el otro capítulo, no sé si Alfred quiere sumar algún dato con el tema Fondo Monetario, yo hice como la proyección. Cristalina está en África terminando una gira, va a estar, por eso se hace la reunión, la gira de Massa se estira hasta el lunes para el encuentro con Cristalina, y ahí está toda la negociación, decía, de nivel técnico, que va a continuar posiblemente hasta el mismo lunes, para que pueda haber una definición que todo anticipa que por lo menos no va a ser mala, digamos, puede ser muy buena, puede decir están en el camino correcto y ya estamos para validar todo, o está todo ok, vamos a avanzar con la tercera etapa de lo que tiene que ver con las revisiones. Y la otra cuestión, que para mí es sustancial, y a veces uno, como está en una especie de microclima, una atmósfera que tiene que ver con lo que se dice en la comitiva, con lo que está sobre la mesa, a quién ven, con quién hablan, cuáles son los temas centrales que lleva Massa a las conversaciones. Y hay un tema recurrente, muy recurrente, y tiene que ver el acuerdo entre la FIP, en realidad entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Argentina, para la colaboración tributaria. Es básicamente entre la FIP y la IRS, que es la Agencia de Impuestos Internos de Estados Unidos, y eso empezó en el 2012. Las primeras negociaciones las inició el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. En el 2016 hubo una firma de acuerdo al principio del gobierno de Mauricio Macri, no volvió a ocurrir más nada, no hicieron más, no se hizo más nada, y ahora Massa lo tiene casi como su gran jugada. Pero Mercedes Marcó del Pont también ya había empezado a avanzar con ciertos cambios en negociación con el IRS, incluso firmó un acuerdo para intercambios de información vinculado con las multinacionales de Estados Unidos que operan en Argentina. Bueno, eso, que de hecho es relevante esto que vos, el dato que agregás, porque en estos días, según información que yo recogí acá en la comitiva, estuvieron las resoluciones o dictámenes finales técnicos de los distintos organismos, entre ellos la FIP y el Banco Central, sobre la contraparte argentina, como que Massa vino acá y dice, nuestra parte técnicamente ya está toda definida, la decisión política está, ahora la pelota está en la cancha de ustedes, ahora depende de una decisión política de ustedes, y por eso yo lo linkeo con algunos cambios de actitudes, cómo puede influir eventualmente, más allá de que yo creo que es una decisión de una envergadura monumental, por lo tanto es difícil pensar que eso pueda ocurrir porque un funcionario te cae más o menos bien, pero que pueda entrar en la conversación otros temas. Y por eso mismo, sobre el acuerdo de colaboración tributaria, es que se menciona como relevante que en la reunión del lunes, además de Lipton, que por otro lado fue el que estaba en el Fondo Monetario cuando se le dio
el crédito a Mauricio Macri, lo cual también es un simbolismo político interesante, esté Kaplan, que es el encargado tributario del Departamento del Tesoro, donde debería salir finalmente la resolución, aunque sea de índole política, sobre la cuestión del acuerdo de colaboración tributaria. Esa me parece que es la síntesis del viaje, y por eso puede ser un viaje que indudablemente mal no va a salir, porque ya con lo del BI salió bien. Todo indica que lo del Fondo Monetario va a tener algún cierre beneficioso, o por lo menos de contemplación de el esfuerzo que viene haciendo la Argentina, porque el esfuerzo entre comillas, porque es el orden, la promesa del orden, jugando mucho la expectativa que está la Massa, o por lo menos que promete, y eso se percibe, y sería como una grandísima novedad de muchísimo impacto que se logre algún avance respecto a la colaboración tributaria. El único dato para tener dimensión es que, según las estimaciones, si saliese esa medida, la base imponible de la FIP aumentaría en 100 mil millones de dólares. La base imponible de AFIP aumentaría en 100 mil millones de dólares. Es una cosa monumental, de un impacto. Alguien me decía el otro día, eso da vuelta absolutamente el presupuesto argentino, porque la capacidad de recaudación sobre bienes de argentinos en el exterior se modificaría sustancialmente. Así que esa es más o menos la síntesis, muchachos, para no sé si quieren que veamos algún tema particular. No, simplemente te puedo agregar, vinculado con el tema del intercambio de información, que, como bien ahí vos lo mencionaste, en los niveles técnicos pueden llegar a haber algún tipo de acuerdo, pero la verdad que después está una definición política, y en esa definición política hay internas dentro de lo que es el establishment estadounidense, o sea, del poder de Estados Unidos, que no es menor. Entonces, ¿y qué significa esto? Pues fíjate que Estados Unidos se ha convertido en uno de los refugios más seguros para la opacidad financiera y para el ocultamiento de capitales no declarados en otros países. Simplemente para hacer una rápida secuencia de las mega filtraciones financieras de lo que se denominan guaridas fiscales o plazas financieras opacas, vos fíjate que rápidamente algunas de ellas es Suiza, Luxemburgo, Panamá, Singapur, Liechtenstein. Vos fíjate que son todas menos las de Estados Unidos, o sea, Florida, Delaware, Dakota del Sur. ¿Y esto por qué? Porque si vos afectás con las megafiltraciones, afectás la reputación de esos países como seguros para los capitales no declarados. Claro. Y por eso, cuando fue el blanqueo de capitales en Argentina, que fue récord mundial, el blanqueo de capitales de Mauricio Macri de 115 mil millones de dólares, muchos depósitos que estaban en Suiza fueron a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quiero decir vinculado con la interna que hay, si querés, en el establishment? Cuando digo el establishment es el poder financiero, sí, claro, con estrechos vínculos con el poder político, que quiere que Estados Unidos sea una plaza segura para todos esos capitales. Entonces, digamos, avanzan sobre la transparencia, porque hay todo un sector demócrata que quiere avanzar sobre la transparencia financiera, por eso impulsa también, y fue los que impulsaron un impuesto especial para las multinacionales, pero que recién se van a cobrar ese 15% en el 2025. Lo que hay intercambios por pedidos expresos, requerimientos expresos. Digamos, la FIP pide un requerimiento expreso, entonces eso está vigente. Eso está vigente, ahí te lo dan. Ahí te lo dan. Uh-huh. Ahora bien, que te den toda la información. Como todo el padrón es una cosa... Como existe en los otros países, ahora hay intercambio de información tributaria automática. Todos los años te dan todo el paquete de información y vos investigás. Esto pasa con la mayoría de los otros países que tiene la FIP acuerdo. Bueno, con Estados Unidos no. ¿Qué es esto lo que se está buscando?
Bueno, claro. Estados Unidos no lo tiene casi con nadie, te digo. Me decían ayer que lo tenía con 70 países, no sé, lo tiene con México. ¿En forma automática? Me decían que lo tenía con México, por ejemplo, que lo tenía con Italia. Esa es la información que me da. De hecho, mi pregunta, menos técnica que eso, digo, ¿y por qué te lo darían? ¿Por qué ellos? ¿Cuál es el beneficio de ellos de darse algo que para vos es sumamente beneficioso? Entendido vos, la Argentina, ¿cuál es el beneficio para ellos? Bueno, habría una cuestión de doble imposición para las empresas americanas, una cuestión técnica de ese tipo, y después lo que vos decías, hay como una disputa dentro del establishment que históricamente, o por lo menos el Partido Demócrata ha sido ha querido jugar un poco más limpio en esa cancha. Yo lo planteo porque es un tema que está muy mencionado y aparece, viste, como una especie de ilusión, como una idea muy fuerte que sería. Por eso digo. Ojalá que se dé, es obvio que ojalá que se dé. Yo digo también para ponerle la dimensión de que sería una gran novedad, cuando yo le digo como gran novedad sería justamente por estos componentes de que evidentemente, pero aparece en la mesa y de hecho estoy haciendo la cuenta mental, pero estuvo con 5 o 6 funcionarios estadounidenses importantes, Massa, y en todas las reuniones mencionó ese tema, en todas las reuniones. La última que fue ayer al mediodía fue con Mike Pyle, que es asesor económico de Biden, y con Sullivan. Se llevó expresamente algunas disposiciones que habían salido en las últimas horas sobre ese acuerdo. Entonces, está jugando esa carta. Y después está con el tema del Fondo Monetario Internacional, lo más probable es que se apruebe la segunda revisión, más aún porque ya con Guzmán lo que se había llegado a un acuerdo es que lo más importante es llegar a fin de año cumpliendo con las metas, y que después puede haber pequeños desvíos, claramente va a haber cierto desvío vinculado con el objetivo trimestral vinculado con las reservas, un desvío que en el mejor escenario optimista, con el ingreso de los dólares soja, incremento por los dólares de organismos multilaterales de crédito, más liquidación de dólares, puede haber un desvío de unos $1.000 millones de las reservas netas, de acuerdo al fondo, de acuerdo con el fondo. Pero finalmente se va a ver el número final, o sea que esto es claramente un elemento a favor, que además hay que decir, van a venir los dólares del Fondo Monetario Internacional, pero ¿sabe para qué? Se van a ir. Para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Claro. Ese es el esquema con el fondo, ¿no? Mientras tenés que penar cada 3 meses para que no te va a pulgar. Claro. Yo me parece que de todas las reuniones, de afuera, te lo digo desde acá, desde la Argentina, la reunión más importante, más dura, más que lo van a mirar de arriba abajo y no con todos estos abrazos que vos viste con todos estos funcionarios, es con David Lipton, que es el número 2 de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es la ministra de Economía. Lipton tiene a la Argentina entre ojos, ya está cansado, de la Argentina. Yo no estoy diciendo que tenga razón, yo te digo simplemente es el que en su momento, cuando fue el número 2 de Christine Lagarde, y se dio este crédito extraordinario, inédito, y que es la pesadísima carga que tiene. Ahí no estaba cansado de Argentina, ¿no? No, escuchá, no, él no quería el crédito. Fue una decisión estratégica geopolítica de Trump, que obviamente, que ahí él era un funcionario, y tuvo que avalar ese crédito, pero incluso venía ya con otras historias con Argentina que siempre, para lo que es su lógica, yo no estoy diciendo que está bien, la Argentina por H o por B no tiene esas políticas que él piensa que debe aplicarse, obviamente que es de ortodoxia y de ajuste, no es de bueno, no es que tenés a David Lipton que es kirchnerista. Entonces, y con el tema de la Argentina, vos fíjate, con todos esos antecedentes, estuvo Batakis hace un mes reunido con él. Por eso, la estrategia de llevar a Batakis ahora para estas reuniones, para decir, bueno, hay cierta continuidad, porque es un papelón, porque es un papelón, inmenso en términos, si querés,
diplomático y de relaciones internacionales, más allá que sean los malos, digamos. Vos tuviste ministro, mandás a una ministra y ahora viene otro, digamos, es una cosa que es invisible en términos de sus lógicas, pero bueno, me parece que eso es. Y además es el hombre fuerte en esa relación de lo que puede ser si el Departamento del Tesoro te sube o te baja el pulgar, por consiguiente si te sube o te baja el pulgar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchachos, hemos terminado un episodio y apasionante capítulo de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Desde Washington, en realidad, para ser más preciso, desde Houston, ¿no? Desde Houston, Texas. Desde Houston, arribando o tomándose un avión rumbo a Buenos Aires. Totó Ibáñez. Hasta la próxima, querido Totó. Saludos, muchachos. Buena semana para todos y todas. Lo esperamos en territorio patrio. ¿Massa vuelve o se queda allá? No, Massa se queda hasta el lunes. Candidato a vicepresidente Biden. Es candidato a vicepresidente Biden. ¿Averiguaste eso? Porque no, Massa técnicamente se queda hasta el lunes. Después te voy a contar. Hasta el lunes no sabemos ni de qué mes ni de qué año, pero un lunes vuelve. Después te voy a contar. Tengo cosas las que te gustan a vos, pero que no te las voy a contar ahora. No, por favor. Puede pasar lo que pasaba con Miguel Mateo, ¿se acuerda que se fue a Estados Unidos? Y después los carteles decían, bienvenido Miguel Mateos a la Argentina. Puede pasar eso, ojo, podemos pegar el pasacalle, bienvenido más a la Argentina. Bueno, hasta la próxima. Chao, felices. Un abrazo grande. Chao. Abrazo. Chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.